Maitei, mba'éichapa. Ko árape ñeñemomandu'áta hína umi tembiapo ñame'ẽmava'ekue rehe. Vamos a dar una retroalimentación. Ñepyrũnaite ñamaña ko'ã ta'ãngáre. Jahechápe mokõi ta'ãnga. Péva ñambohérata mba'éichakuaápa. Mba'éichapa hérako tembi'u ñamoĩta ko'ápe ha ko ambue tembi'úpa mba'éicha héra ñamoĩta avei ko'ápe yvýpe. Ha ko ta'i yvýpe ñamoĩta guecháno ko'ápe mba'e tetãpepa oje'u ko'ãichagua tembi'u. ¿En qué país? Primeramente vamos a nombrar el nombre de cada uno de estos alimentos, de estas comidas, y posteriormente vamos a escribir a qué país corresponde, en qué región se consume. Nei, UPIGI, ñambohysýi. Pa tembi'u paraguayrera. Vamos a escribir el nombre de 10 comidas típicas del Paraguay. Número 3, mojapyha. Ya ahí tembi'u Paraguay he'ãsokáva. Escribo nombre de postres de nuestro país, consumido en nuestro país. Como decimos también en castellano, cosas dulces, pero que sea de nuestro país. Irundyha número 4. Ajeporekaha ahí mba'e poñikotevẽ ojejapo hag̃ua vori ha sopa paraguaya. Entonces vamos a averiguar y vamos a escribir qué ingredientes se necesita para preparar bori y después más abajo qué ingredientes se necesita para elaborar sopa paraguaya. Nei, ñañemomandu'a. Guaraní achehety to'i mbohapytã'i. En guaraní tenemos 33 letras. Umíta hikuéra oguereko ipu maymavéva. Todas las letras del guaraní tienen sonidos propios. Umívapytépe oĩ se clasifica en pu'ae yurugua, vocales orales, que son estas, a, e, i, o, u. Pu'ae tingua, vocales nasales, que son estas, a, e, i, o, u. Pu'ae aky'ogua, vocal gutural, que es la u. Pu'ae aky'otingua, vocal gutonasal, que es la u. Estas son las clasificaciones de las vocales. Upéi avei oĩ oñemoja'o avei pundiekuéra. También tenemos consonantes. Guaraní noje'e consonantes. Pundie avei oñemboja'ohína tigua ajuruguápe. Las consonantes también se clasifican en orales y nasales. Nei. Avy'ochanjajeporekáta ha jahái poñe'ẽ oguerekóva pu'ae yurugua añónte. 5 palabras que contienen dentro de ellas solamente vocales orales, que serían poñe'ẽ oguerekóva pu'ae tigua japytépe. 5 palabras que tengan dentro de ellas letras vocales nasales, como decimos. Mbohapy oguerekóva pu'ae aky'ogua. 3 palabras que tengan dentro de ellas vocal gutural, la u. Ahai pundie yurugua. Vamos a buscar entonces el alfabeto guaraní y vamos a escribir lo que sea consonantes orales. Ahai pundie tigua. Vamos a escribir todas las letras, las consonantes nasales que tenemos en el alfabeto guaraní. Ahai poñe'ẽ oguerekóva pundiekói. Escribo 5 palabras que contengan dígrafos. Los dígrafos son las letras compuestas, las que no se separan al formar sílabas. Estos son 2 letras en una, son letras compuestas que no se separan. En guaraní corresponde a una sola letra. Entonces vamos a buscar palabras que contengan dígrafos. Manduara, manduje y purú guaraní. El uso de los acentos en guaraní. Ogueraha manduje jehaiva pu'ae pu'atã no'írina motai pahápe. Se acentúa gráficamente si la vocal no es final. En guaraní entonces lleva el acento pintado o la tilde solamente si la vocal que suena más fuerte no es final. Por ejemplo, vaga lleva acento la A porque no es final. Boejara lleva acento la A porque no es final. Oga lleva acento la O
porque no es final la vocal tónica, la vocal que suena más fuerte. Luego Jaime Muje, que ahí va a poder oír a moñe pajape. Si la vocal tónica es final, no lleva tilde. Cuando la letra que suena más fuerte, la vocal que suena más fuerte está al final de la palabra, no se pinta, no lleva la tilde. Huirá, suena más fuerte pero no se pinta. Moejao, suena más fuerte pero no se pinta. Cuñacaray, suena más fuerte pero no se pinta. Amoimo no jego te dejape, ubico el acento donde necesita, ¿verdad? Vamos a leer entonces, vamos a pronunciar a ver dónde suena más fuerte y colocar el acento correspondiente. Ñande upucuera, ojanojara, mitangüera. Por ahí está faltando una tilde nasal también. Ajaekaja moñe ambue, mombe uwa uparaguay guajajae, bae chaguapa. Oye jaipure, hamba eisapa umiaba. Vamos a buscar entonces y vamos a escribir la definición de mitología en guaraní, mombe uwa. Eso oye guaraní de mombe mitología. Y cómo son, cuál es la característica de esa palabra de mitología. Mombe uwa uja su nombre lo dice, lo mombe uwa u. Son hechos ficticios, imaginarios que hablan de dioses, semidioses o monstruos legendarios. ¿Bien? Y vamos a leer algunos de los personajes de los mitos de nuestro país. Castellano. Entonces vamos a escribir el significado de estas palabras en castellano. Bien, enseñamos un atajina tenía poco ahora pegó. Aguye